Hey, ¿qué pasa, papu? Bienvenido a esta siguiente lección acerca de los componentes en React.js. Como sabes, toda interfaz gráfica está compuesta de diferentes elementos y esos elementos a su vez hacen componentes y esos componentes a su vez crean toda tu interfaz gráfica o layout o como lo quieras llamar. Y pues en esto se basa React, en los componentes. Componentes o piezas elementales, piezas clave en tu interfaz de usuario, que probablemente muchas de ellas se lleguen a repetir. Por eso es importante el uso de los componentes, porque te permite definir una vez y poder utilizarlo en varios lados, aparte de otras características. Hay dos maneras de escribir componentes. La que se está utilizando ahora y es hacia donde vamos, que es los componentes funcionales, que se ven algo así. Por otro lado están los componentes basados en clases. Creas una clase extendiendo la clase de React Component, donde defines normalmente un ciclo de vida. Y este componente tiene una función render donde le indicas cómo se va a ver, es decir, donde regresas ese JSX que nos va a decir cómo se ve ese componente, cómo está esa interfaz gráfica. También este componente tiene ciclos de vida. Normalmente un componente basado en clases se ve así. También estos componentes tienen dos características muy importantes. Cada uno de ellos tiene unas propiedades y tiene un estado. Las propiedades son lo que normalmente le pasas a esos elementos que utilizas en HTML, como por ejemplo en el tag IMG o en el elemento IMG de imagen, le pasas un source. Source es la propiedad, es el nombre de tu propiedad. El valor de esa propiedad pues es la URL de tu imagen. Así igual en los componentes de React, puedes pasarle propiedades a través de los tags, como lo haces normalmente en HTML, es decir, tu componente, tu propiedad igual a el valor de esa propiedad. Recuerda que estamos utilizando JavaScript, por lo que le puedes pasar a esas propiedades, esos tags, mil y un cosas. Arreglos, objetos, otros componentes incluso. Y finalmente el estado es esto que tiene cada componente inherente, que nos dice cómo está, cómo se encuentra ese componente, así como no sé, una lámpara tiene el estado de prendido o apagado, así un componente puede tener el estado de oculto o visible. Incluso puede tener, no sé, puedes guardar en el estado tu usuario, el usuario que se está viendo actualmente. Puedes guardar muchas cosas. Y pues no te quiero aturdir con tanta teoría, mejor si eres como yo y te gusta más la práctica, vamos a ver cómo se escriben estos componentes y cómo se utiliza el estado y las propiedades. Bien, como te mencionaba en esta lección, te voy a explicar un poco acerca del concepto fundamental de React, que son los componentes. Si vienes de otro framework como Angular, Angular 2 o más, Vue, Svelte, Polymer o cualquier framework que se esté utilizando últimamente, seguramente ya conoces este concepto, puedes pasar a la siguiente lección sin ningún problema. Si vienes de aprender JavaScript, CSS, HTML, esta lección te puede interesar. Es un concepto fundamental acerca de cómo están funcionando ahorita los frameworks, en especial React. Bien, como te mencionaba, React está basado en componentes. ¿Y qué es un componente? Los componentes son estas piezas de las cuales se conforma nuestra interfaz gráfica. Por ejemplo, aquí estoy yo en mi página de Facebook, quienes crearon React, donde puedes a simple vista ver e imaginarte qué es un componente o cuáles son, por ejemplo, en esta página dichos componentes. Los componentes nos sirven para reutilizar piezas gráficas, nos sirven para reutilizar ese pedazo de código de HTML y CSS que nos dan una pieza gráfica de la interfaz para el usuario. Por ejemplo, aquí tú te puedes dar cuenta que todas las cosas que están en la página de Facebook están encerrados en una especie de tarjeta. Entonces hay un componente llamado tarjeta probablemente
que está siendo utilizado por esta parte de aquí, por esta parte de aquí, por esta parte de aquí, por la mayoría de las piezas que ves en la página de Facebook, en cualquier página de Facebook, pues probablemente estén utilizando un componente llamado tarjeta. Ahora, el componente tarjeta puede contener adentro un hijo, no sé. Es decir, podemos conformar componentes a través de otros componentes y esos componentes conforman tu interfaz gráfica. Y por ejemplo, aquí aquí en esta parte se puede estar utilizando el componente tarjeta, pero a su vez todo esto puede ser el componente, no sé, información, que cuenta con el componente título o elemento, incluso puede ser directamente un elemento título, elemento extracto, elemento texto y elemento link o anchor, paragraph, header, ¿sabes, no? H1, H2, P, A. Y a su vez esos elementos de HTML o incluso pueden ser otros componentes conforman este componente. Este se puede reutilizar múltiples veces. Para la reutilización se puede ver más aquí. Por ejemplo, este puede ser un componente que tiene un título de la tarjeta, un link para ver más y una lista conformada por un icono y un texto. Y, por ejemplo, este componente puede ser, no sé, componente información precisa, que a su vez dentro tiene el componente icono texto, por decir así. Y aquí forma una lista de estos componentes. Acá abajo podemos ver cómo se reutiliza el componente de aquí arriba, donde tiene también un texto, tiene también un link, un título, un link, icono y texto, una lista de iconos y textos. Estos dos son muy similares, entonces, por ejemplo, aquí obviamente los dos están utilizando el mismo componente. De igual manera en las publicaciones se puede ver claramente donde todas las publicaciones contienen las mismas piezas gráficas. Texto, bueno, el perfil de quien lo está subiendo, el texto de la publicación, la imagen, video, el contenido, su información de likes, de interacciones, las veces compartidas y abajo los botones de me gusta, comentar y compartir. Y el recuadro para hacer un comentario con sus respectivas acciones o ciertos elementos que nos permiten agregar los comentarios. Y aquí puedes ver cómo siempre se repite, se está repitiendo esta estructura, este componente justamente, esta pieza de interfaz gráfica, una y otra vez. Este es el concepto fundamental de los componentes. Son piezas gráficas, como puedes ver aquí, que nos permiten reutilizar de cierta manera nuestro código. Entonces, para codificar en React tienes que estar pensando siempre de esta manera. Siempre tienes que comenzar por dividir tu interfaz gráfica en los componentes que vas a utilizar.